Puede que este video no sea para ti, porque hay verdades que no se comprenden con los ojos abiertos, sino con el alma despierta. La mayoría pasa su vida entera intentando descifrar lo femenino desde la lógica, ignorando que lo más poderoso que una mujer comunica no lo dice con palabras, lo dice con el cuerpo, con el espacio que te permite habitar, con el tiempo que te sostiene en silencio, con los movimientos que no necesita justificar. Y si no lo has visto aún, no es porque no esté ahí, es porque nunca aprendiste a mirar de verdad. Muchos creen que entender a una mujer es cuestión de estudiar frases, aprender técnicas, dominar discursos, pero no se trata de hablar más. Se trata de escuchar lo que no se dice, lo que se expresa cuando sus pupilas se dilatan, cuando sus hombros se relajan, cuando sus labios tiemblan apenas, como si estuvieran a punto de pronunciar algo que su alma no ha autorizado todavía. Hay un lenguaje que no se enseña en ninguna escuela, y sin embargo está escrito en todos los cuerpos. Un lenguaje primitivo, ancestral, que como decía Carl Jung, se expresa desde el inconsciente colectivo, desde lo que no controlamos, desde lo que se escapa entre los dedos. Jung decía que el inconsciente personal es pequeño, pero el inconsciente colectivo es inmenso, y allí habita todo lo que compartimos, incluso los gestos que creemos individuales. El lenguaje corporal femenino es parte de ese inconsciente colectivo, una herencia de sabiduría no verbal, que si se aprende a leer, transforma no solo cómo te relacionas con los demás, sino cómo te entiendes a ti mismo. Porque el cuerpo no miente, puede que las palabras se disfracen, que las intenciones se editen, que los pensamientos se contengan. Pero la postura, el ritmo, la energía que vibra detrás de una acción, todo eso revela más de lo que pensamos, y tal vez nadie lo explicó con tanta claridad como Paul Ekman, el psicólogo que dedicó su vida a estudiar microexpresiones. Él descubrió que el rostro humano emite señales que duran menos de medio segundo, pero que en ese pequeño lapso se revela la emoción real, aunque intentemos ocultarla. Ekman decía que el cuerpo delata lo que el alma calla. Y cuando se trata de atracción, de conexión, esa verdad se amplifica, pero no basta con saber que esas señales existen. Hay que aprender a verlas sin contaminar la observación con deseo, con expectativas, con ansiedad, porque la ansiedad distorsiona. Convierte un cruce de piernas en un juego, una mirada sostenida en una invitación. Y no siempre lo es. No todo gesto es un sí, no todo movimiento es una puerta abierta. Por eso, aprender a ver el lenguaje corporal femenino exige más que atención, exige presencia. Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, nos recuerda que la mayor parte de las personas no escuchan con la intención de comprender, escuchan con la intención de responder. Lo mismo pasa con el cuerpo. No lo miramos para comprenderlo, lo miramos para reaccionar, para confirmar lo que queremos creer. Pero cuando realmente estás presente, cuando te conviertes en un observador sin juicio, algo cambia, dejas de forzar, dejas de suponer y empiezas a sentir. Porque más allá de las señales físicas, los labios, las manos, la dirección del cuerpo, lo que realmente importa es lo que vibra detrás, lo que una mujer transmite cuando está en calma frente a ti, cuando no se tensa, cuando no se defiende. Esa es la verdadera señal. Y para percibirla, tienes que haber trabajado contigo, tienes que haber atravesado tus propias sombras. Porque nadie puede ver con claridad si está lleno de miedo. Nadie puede leer el cuerpo de otro si no ha aprendido a escuchar su propio cuerpo primero. Entender este lenguaje no es manipulación, es reverencia. Es aprender a caminar descalzo por un territorio sagrado. Es reconocer que cada gesto femenino es un poema en movimiento, una plegaria muda, una historia sin narrador, y que tú, si estás presente, puedes aprender a leerlo. No para tener poder sobre alguien, sino para tener poder sobre ti, porque quien comprende lo no dicho, quien lee las pausas, las distancias, los matices, no necesita levantar la voz, no necesita demostrar nada. Su presencia habla por sí sola, y aquí es donde el arte se convierte en filosofía.
Porque como enseñaban los estoicos Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, el dominio verdadero no es sobre el otro, sino sobre uno mismo. La atracción más poderosa no nace del deseo de obtener, sino de la capacidad de sostener la tensión sin romperla, sostener la mirada sin invadir, sostener el momento sin apurarlo. Y si en todo esto sentiste algo, si algo dentro de ti se removió, si por un instante sentiste que habías olvidado ver, pero que aún estás a tiempo de recordar, entonces ya formas parte de esta conversación, de este espacio. Suscríbete a Fábrica de Mundos. Aquí no enseñamos a seducir, enseñamos a ver, porque el mundo cambia cuando aprendes a mirar diferente. Hay un gesto que ha cruzado milenios y culturas, que ha permanecido intacto desde que el deseo existe, el lenguaje de los labios. Y aunque parezcan simples fragmentos de piel, en ellos se concentra una de las formas más antiguas de comunicación afectiva y sexual. No por casualidad el primer contacto íntimo entre dos personas suele ser un beso, porque ahí, justo ahí, en ese borde entre la palabra y el silencio, habita el deseo no dicho. Cuando una mujer se muerde suavemente el labio inferior, cuando los humedece con la lengua o los mantiene entreabiertos mientras te observa, no está actuando, está revelando. Pero no lo hace desde la mente, lo hace desde un rincón mucho más antiguo, desde su sistema límbico, desde su biología emocional. La neuropsicóloga Lisa Feldman Barrett ha explicado que los gestos faciales, incluidos los de los labios, son más que movimientos musculares. Son construcciones emocionales basadas en predicciones cerebrales. El cuerpo se anticipa, reacciona antes de que pensemos. Y eso significa que cuando una mujer se toca los labios al mirarte, su cuerpo te está diciendo algo que su mente aún no ha formulado en palabras. Pero la mayoría no lo ve. Algunos lo ignoran por completo, como si no significara nada. Otros lo sobreinterpretan, como si cada movimiento fuera una declaración. Y entre esos extremos se pierde la belleza de la señal, porque no se trata de tomarla como una puerta abierta, ni como una garantía. Se trata de comprenderla como lo que es una expresión espontánea de atracción, un reflejo de lo que no puede decirse, pero necesita salir. Desde la biología, sabemos que el deseo activa una cadena de respuestas fisiológicas. La circulación sanguínea aumenta en ciertas zonas del cuerpo, incluyendo los labios. Por eso se enrojecen, se inflaman, se vuelven más visibles. Es una respuesta primitiva, pero también es profundamente humana. Es el cuerpo diciendo, estoy viva, estoy atenta, estoy receptiva. Y sin embargo, en nuestra cultura hiperacelerada, hemos aprendido a ignorar lo sutil, a sobrevalorar las palabras y subestimar los signos, a vivir como si todo lo importante fuera explícito, olvidando que las grandes verdades no gritan, susurran, y que los labios, más que un instrumento de habla, son un mapa sensorial, un lugar donde lo emocional y lo erótico se entrelazan sin confusión, sin culpa, sin explicación. Erich Fromm, en El arte de amar, decía que el deseo no puede separarse del respeto, y el respeto nace de la comprensión profunda del otro como ser humano. Mirar los labios de una mujer no es solo un acto de atracción. Es un acto de escucha, de lectura silenciosa, de presencia absoluta, y en ese instante la pregunta no es ¿qué significa esto?, sino ¿puedo sostener esta energía sin alterarla? Porque el error más común es apresurarse, tomar la señal como un permiso, como un disparo de salida. Pero el sabio no corre, el sabio sostiene, observa, confirma, y si corresponde, responde. Porque sabe que el deseo no necesita ser respondido con prisa, sino con conciencia, que la verdadera conexión no nace del impulso, sino de la sincronía. Entonces, ¿qué hacer si ves esa señal? Primero, respira, luego observa todo el contexto. ¿Qué dice su mirada? ¿Qué dice su postura? ¿Qué energía sientes en el espacio? El lenguaje del cuerpo no se interpreta en fragmentos, sino como una totalidad viva, una sinfonía donde cada gesto es una nota, y tú no estás ahí para interrumpirla,
sino para escucharla con el alma. Y si todo confirma que hay apertura, no corras a besarla. No hagas del gesto una excusa para actuar. Haz del gesto una oportunidad para demostrar que entiendes, que ves, que puedes contener la energía sin destruirla. Porque como enseñaba Rumi, el amor es la alquimia de la paciencia, y la paciencia no es esperar pasivamente. Es estar tan presente, tan receptivo, que no necesitas controlar el momento. Tal vez solo basta con sostener la mirada un segundo más, con devolver una sonrisa leve, con quedarte en silencio mientras su cuerpo te habla. Porque en ese espacio, entre lo que no se dice y lo que no se fuerza, ocurre la verdadera intimidad, la que no necesita palabras, ni promesas, ni urgencias. Y si llegaste hasta aquí, si esto te resonó en algún rincón interno que ni tú sabías que existía, entonces estás en el lugar correcto, en el momento justo, porque aprender a leer estos gestos no es solo una herramienta relacional, es un camino de autoconocimiento, porque cuando ves con claridad, ves a los demás, y también te ves a ti. Suscríbete a Fábrica de Mundos. Aquí no solo hablamos de lenguaje corporal, aquí recordamos que todo cuerpo, cuando se expresa con verdad, es un universo esperando ser leído con amor y con respeto. El cuerpo no toca por error. El roce no es un accidente. Aunque la mente racional insista en explicarlo todo, el cuerpo siempre sabe lo que quiere. Y cuando una mujer te toca de forma aparentemente casual, cuando su mano roza tu brazo, cuando ajusta tu camisa, cuando su piel toca la tuya, aunque solo sea por un instante, no está ocurriendo algo pequeño, está ocurriendo algo profundamente humano. Vivimos en una cultura que subestima el tacto. Nos han enseñado a priorizar lo visual, a darle poder a las palabras, a comunicar desde lo que se puede explicar. Pero el cuerpo tiene su propio lenguaje, uno que no necesita gramática, uno que no se puede falsificar. El tacto es la forma más antigua de comunicación que conocemos. Fue el primer idioma que hablamos antes de saber hablar, y sigue siendo el canal más potente para decir, estoy aquí contigo, sin tener que decirlo. El psicólogo Harry Harlow, conocido por sus estudios sobre apego, demostró que el contacto físico no es un lujo emocional, sino una necesidad biológica. Lo descubrió con sus famosas investigaciones con crías de monos rhesus. Aun cuando tenían comida disponible, los monos preferían abrazarse a una madre hecha de tela suave, que no ofrecía alimento, pero sí calor. Eso cambió para siempre la forma en que entendemos el vínculo. El cuerpo no solo quiere ser tocado, necesita ser tocado para sentirse seguro, para sentir que pertenece, para saber que es visto. Y las mujeres, aunque cada una tenga su historia, sus ritmos, sus límites, cuando sienten atracción, también comunican con el cuerpo. Y el primer lenguaje que emerge no es la voz, es el tacto sutil. Pero este tacto no es agresivo, no es directo, no es invasivo, es casi imperceptible, como un viento suave que apenas roza la superficie de tu piel. Tal vez ella acomoda tu cabello, limpia una pelusa invisible de tu hombro, o simplemente permite que sus dedos pasen sobre tu mano sin decir nada. En esos gestos vive el deseo contenido, no es pasión desbordada, es apertura, es el cuerpo diciendo, me siento lo suficientemente cómoda para romper la frontera invisible que separa lo tuyo de lo mío. Cuando eso sucede, el sabio no responde con impulso, no se lanza, no interpreta como confirmación absoluta. El sabio observa, recibe, siente, y reconoce que en ese contacto hay algo sagrado, algo que no debe forzarse ni tomarse a la ligera, porque el tacto despierta, genera una respuesta hormonal inmediata. Lo explica la neurociencia, al tocar y ser tocados, liberamos oxitocina, la llamada hormona del vínculo. Es la misma que se activa cuando una madre acaricia a su hijo, cuando dos amantes se abrazan en silencio, cuando alguien sostiene la mano de otro sin decir nada en medio del dolor. La oxitocina no genera deseo sexual necesariamente, genera conexión emocional, genera confianza, y por eso es tan poderosa. En el contexto de la atracción,
Ese pequeño roce puede ser más poderoso que un beso, porque es ahí donde comienza la danza. Es ahí donde uno siente que el espacio entre dos personas se reduce, no de forma física, sino energética. Hay algo que vibra en el aire, algo que no se puede nombrar, pero que se siente. Pero para reconocerlo, necesitas estar muy presente, porque si estás en tu mente, si estás tratando de descifrar si es señal o no, si es juego o verdad, te lo pierdes, porque el tacto no se analiza, se habita, y aquí es donde entra la sabiduría profunda. El estoico no reacciona, no se apresura, no toma lo que no se le ha ofrecido por completo. Marco Aurelio decía, la serenidad es la verdadera fuerza. Todo lo que actúa desde la prisa pierde claridad. Y en el lenguaje corporal, la claridad lo es todo. Hay un detalle importante. No todo roce es señal de atracción, y no toda atracción es una invitación inmediata. A veces, el cuerpo se expresa antes de que la conciencia lo entienda, y otras veces, el cuerpo simplemente está cómodo, pero no interesado. Por eso, el sabio no reacciona desde el deseo, sino desde la lectura completa. Observa la mirada, la postura, la energía del momento. Siente si hay reciprocidad, si hay flujo, si hay verdad. Porque cuando hay verdad, todo se siente fácil. No hay confusión, no hay tensión, no hay ansiedad. Hay una certeza suave, como una música interna que te dice, puedes quedarte aquí, no necesitas hacer nada, solo estar. Y en ese estar, ocurre el milagro. No se trata de avanzar ni de lograr nada. Se trata de sostener el momento, de permitir que el cuerpo de otro ser humano se acerque a ti sin miedo, y que tú lo recibas sin romper la magia. Si alguna vez una mujer te ha tocado con suavidad, y tú lo notaste, y no hiciste nada apresurado, entonces ya lo entiendes. Ya sabes que en ese gesto hay una belleza antigua, que no todos ven, que no todos saben interpretar, que no todos merecen recibir, pero si estás aquí, tal vez tú sí. Suscríbete a Fábrica de Mundos. Este no es un canal para aprender a actuar, es un espacio para aprender a sentir, y sentir lo cambia todo.